Reporte 100. Los precios del trigo y del maíz están provocando problemas en el campo sonorense y en el campo sinaloense. Alberto Vizcarra es integrante del Movimiento Ciudadano por el Agua y le agradezco que esté con nosotros esta mañana. Alberto, ¿cómo está? Buenos días. Buenos días, Juan Carlos, buenos días. Para poner en contexto a la audiencia, ¿qué está pasando con los precios del maíz, con los precios del trigo en Sonora y Sinaloa, Alberto? Bueno, lo que se ha registrado, como bien lo han señalado algunos productores de acá del sur de Sonora y de Sinaloa, es una especie de digamos, de tormenta perfecta en contra de la producción de ambos cultivos, en este caso trigo y maíz, por una caída estrepitosa en los precios internacionales a los que está sujeto el mercado nacional y un incremento exponencial en los costos de producción que advierte para las próximas semanas de no lograrse los respaldos y los apoyos emergentes del gobierno federal, quebrantos severos sobre la actividad primaria en cerca de 6 estados que están vinculados a la producción de ambos granos básicos. Sí, cuesta más producirlo que venderlo. Absolutamente, en este caso agravado a profundidad, porque hay insumos como la urea que para los costos de producción de los cultivos que actualmente están en pie y por cosecharse de maíz y trigo se incrementaron en cerca del 300%. Sí. Por efecto de la crisis originada por el conflicto militar en la Europa del Este, dado que Rusia y Ucrania son de los principales exportadores de este insumo a nivel mundial, son los principales abastecedores del mercado mundial de urea. Hay otros fertilizantes. En general, la estimación es que los incrementos en costos de fertilizantes están por encima del 50%, con una caída de 40% aproximadamente en los precios de ambos bienes, de ambos granos. Sí. ¿Cuánto cuesta producir una hectárea de maíz? ¿Cuánto cuesta producir una hectárea de trigo? ¿Y en cuánto están los precios? Bueno, los precios han caído con respecto al año pasado, decían cerca del 40-50%. Los precios el año pasado, para el ciclo anterior, estaban en cerca de los 8,000 pesos por tonelada, y ahorita está en cerca de 5.5 mil pesos por tonelada. Sí. Es una caída significativa en este precio, cuando los costos de producción por hectárea están arriba de los 45,000 pesos. Sí. Costo de producción por hectárea. Sí, ¿cómo afecta esta situación a las personas que no están vinculadas con el campo, pero que consumen tortilla de maíz, que consumen harina de trigo? Sí. Es una pregunta muy importante, porque se tiende a pensar que este es un problema de un sector, ¿verdad? En este caso, de los que se dedican a producir alimentos, o en este caso maíz y trigo. Es un pensamiento muy equívoco, que desgraciadamente compartido en buena parte por el actual gobierno federal, que piensa que se trata del negocio de un grupo de personas, pero no se trata del negocio de un grupo de personas, se trata de un sector que comprende una función estratégica en la funcionalidad de la economía nacional, por una razón muy elemental: nadie puede vivir sin comer. Se han hecho muchos experimentos al respecto, pero todos han fracasado en el propósito de poder vivir sin comida. Sí. Eso es lo que le da una función estratégica,
a los granos básicos en particular, por lo cual deben de ser protegidos como mercado nacional, porque se estiman como granos básicos en razón de que constituyen la simiente de la pirámide en torno al cual se da todo el proceso agropecuario. Todo lo que se produce de alimentos tiene que ver con granos básicos, carne, leche, huevos, todo lo que está relacionado con la producción de la alimentación en general y su proceso de agroindustrialización parte de estos granos básicos. En razón de eso, para evitar un quebranto en el ámbito del mercado nacional, se tiene que proteger, algo que desgraciadamente se dejó de hacer con la firma del Tratado de Libre Comercio a mediados de los 90, cuando se dijo, no, pues es más barato importar los granos que en otros países, en este caso con los firmantes del tratado como los Estados Unidos y Canadá, es más barato producirlos. Entonces vamos a importarlos. Eso lo que ha provocado es un incremento en la dependencia alimentaria del país, y como quienes controlan el mercado mundial de alimentos son corporativos que están muy comprometidos en los mercados de bolsa, en los mercados especulativos, a esos corporativos no les interesa la alimentación de los pueblos, les interesa sus ganancias. Y un país que depende de esos mercados está al capricho de esos intereses y a la disponibilidad misma de los granos en el mercado mundial, que durante los últimos años ha venido descendiendo en cuanto a producción y en cuanto a almacenamiento de los mismos. De tal forma que proteger el mercado nacional no es una cuestión optativa, sino es un imperativo estratégico fundamental para el país. Sí, este tema ya está en la agenda del secretario de Agricultura, ya está en la agenda del presidente, ya está en la agenda del gobernador Durazo. Sí, por supuesto, esto tiene semanas en la agenda del gobierno, tanto en el ámbito estatal como federal. Yo aquí sí haría una observación, hay un dejo de indolencia en el ámbito estatal y federal para tratar el asunto, en mucho porque el presidente tiene una visión equívoca respecto al problema de los alimentos en México. Él prometió durante su campaña electoral el establecimiento de precios de garantía. Cuando prometió los precios de garantía, que es asegurar el mercado nacional, estimando costos nacionales de un precio que garantice la recapitalización de la actividad para mantener una reducción en la importación de granos, esa política que ejercimos de 1934 hasta 1982, esa política se abandonó con los tratados de libre comercio. Este gobierno prometió en su campaña electoral que restablecería los precios de garantía, cosa que se convirtió en una falacia, en un fraude, porque lo redujo solamente al área del autoconsumo. El área del autoconsumo, que siendo un hectareaje muy amplio, tiene una producción bajísima de 800 hasta a veces 900 kilos por hectárea de maíz. Esa producción, que prácticamente es de traspatio, no puede cubrir los requerimientos del consumo nacional, de tal forma que la protección a esa área de la actividad, siendo necesaria, no cumple con el propósito y con los objetivos de lograr la autosuficiencia alimentaria. De otra manera, el presidente ataca o cuestiona a los productores de las zonas de riego del país como ricos. Les critica los sombreros que usan, los cintos que usan, los carros que manejan, etcétera, y les dice: ustedes están en el libre comercio, ustedes rásquense con sus propias uñas. Esa visión es equívoca, porque los productores nacionales no decidieron estar en la agricultura comercial por cuenta propia, sino por imposición de una política pública que nunca se consensó con los productores. Y este gobierno, que tanto cuestiona las políticas neoliberales o del libre comercio, ahora está adherido a pie juntillas en la práctica y denostándolas en el discurso. Y tenemos años, Alberto Vizcarra, años escuchando que el gobierno quiere llegar a la autosuficiencia alimentaria. Pues de esta manera no se va a poder nunca. No, exactamente, qué bueno que lo apuntas, Juan Carlos, porque
se convirtió como en una retórica de aquel que desde el púlpito dice que cree mucho en Dios y en la práctica nunca cumple los mandatos que se asocian a la creencia en una causalidad absoluta. Ese es el caso. Se habla mucho de la autosuficiencia alimentaria y se hace poco o nada para que el país lo logre. Logramos la autosuficiencia alimentaria de 1934 a 1982. Logramos autosuficiencia alimentaria en maíz, en trigo, incluso en frijol. Esta política de protección al campo durante todo este periodo que va de más de 30 años hasta el 82, la joya de la corona de esta política era precisamente los precios de garantía. Y esto que le dio estabilidad, y ahí están las estadísticas que no mienten, crecimiento de un promedio de más del 6% anual al sector agropecuario nacional de 1934 a 1982, fue el resultado de una política de precios de garantía. De tal manera que no estamos a ciegas. Lo que ocurre es que restablecer precios de garantía implica un replanteamiento total de la política alimentaria, regresar a esos principios que fueron exitosos en todo este periodo que señalamos y revisar las áreas del comercio internacional comprometidas en el TEMEC respecto a la producción de granos básicos para poderlos proteger nacionalmente. El presidente, como digo, lo insisto, cuestiona mucho esto en el plano de lo teórico, de lo simbólico, incluso declaró, como recuerdas, al inicio de su administración que se declaraba abolido el neoliberalismo en el cielo mexicano y seguimos añadidos y adheridos a esas políticas que tanto daño le han hecho al país durante más de 30 años. Alberto Vizcarra, integrante del Movimiento Ciudadano por el Agua, muchas gracias por tomar esta llamada, estamos en contacto. Gracias, Juan Carlos, a ti por tu atención y tu espacio. Hasta pronto. Desde Ciudad Obregón, Alberto Vizcarra. Reporte 100.